Financiera Enlace presenta. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, como siempre, un placer saludarles. El día de hoy quiero platicarles del fenómeno económico que nos rodea. Por un lado tenemos un peso fuerte y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no deja de presumirlo. Pero por el otro lado, el trabajo tanto para las empresas como para las personas es sumamente escaso y el dinero simplemente no alcanza. Hoy acudir al supermercado ya resulta una experiencia de terror a la hora de pagar la cuenta. Para entender esto, hay que revisar un conjunto de factores. En primer lugar, está la inflación. Y aunque la inflación continuó en la primera mitad de junio con su desaceleración, la tasa anual se ubicó en un nivel de 5.18%, de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En un escenario convencional, sería alentador que la política monetaria del Banco Central está en camino de cumplir su meta, del 3% más menos un punto al cierre anual, al cierre del 2023. Sin embargo, vivimos un escenario donde cerramos el 2022 con la inflación más alta de las últimas 2 décadas. Esta fue del 7.82% al cierre del 2022. De manera que bien podríamos decir que enfrentamos un alza de los precios en 18 meses mayor al 13%. Pero no solo eso. En el rubro de mercancías, porque recordemos que la inflación es un promedio de alza de precios, en el rubro de mercancías, el 2022 registró un incremento en alimentos, bebidas y tabaco del 14.14%. Y ya este primer semestre registra un aumento de 10.67%. O sea, casi 25% en 18 meses, alimento, bebidas y tabaco. En segundo lugar, es importante distinguir que el tipo de cambio y la inflación no poseen una correlación directa. Es decir, el valor del dólar estadounidense frente al peso poco tiene que ver con la inflación o alza generalizada de los precios, por lo menos en nuestro país. Lo hemos comentado en este espacio. El peso no es como otras monedas de países en desarrollo. En los últimos 15 años se ha convertido en la segunda divisa más intercambiada en todo el mundo después del yuan chino. Esto la ha convertido en la favorita de operadores o traders que quieren apostar a favor o en contra, incluso del propio dólar. Para ilustrar claramente, mientras el volumen de operación global, o sea, lo que se intercambia, se compra y se vende, el peso mexicano, se ubica en 114,000 millones de dólares por día, según el Banco de Pagos Internacionales, todo el Producto Interno Bruto de México es de 970,000 millones de dólares. Es decir, que todo el Producto Interno Bruto solo daría para intercambiar 8.5 días del valor del peso mexicano. Esto es el volumen de compraventa del peso en los mercados financieros. En tercer lugar, tenemos el tema del desempeño económico. Al primer trimestre de 2023, la economía mexicana mostró signos de recuperación y crece en 3.8% anual, de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto del INEGI. Incluso 10 estados de la República mostraron un crecimiento anual superior al 4.5% y esto es de llamar la atención, tras 4 años de estancamiento económico. Fueron precisamente las actividades terciarias, o sea, los servicios y el turismo, las que crecieron en 4.3% respecto al mismo periodo del año pasado, a pesar de la alta inflación. Y es por eso que Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo encabezan la lista de los estados con mayor crecimiento.
con incrementos anuales en su actividad económica del 13.2, 9.6 y 8.8 respectivamente. En el otro lado de la balanza se encuentran Campeche, Morelos y Veracruz, los que mostraron el peor desempeño en términos anuales, con contracciones del 3.3, el 2.1 y el 1.6% negativos respectivamente. De hecho, al observar el crecimiento estatal promedio en los últimos 5 años, Baja California se sitúa como el estado con el mayor crecimiento con 2.84%, mientras que Campeche, por el otro lado, ha mostrado la mayor caída, el peor desempeño, promediando una caída del 4.28% en el mismo periodo. Lo hemos dicho muchas veces, México y Campeche necesitan una estrategia de crecimiento que fortalezca el mercado interno, con inversión y empleo de calidad. En el caso local, nuestro estado añora una política industrial que privilegie la transformación, el valor agregado y la atracción de inversiones que generen empleo bien remunerado en el corto, mediano y largo plazo. Pero activar la economía campechana de forma inmediata solo requiere un análisis incluso superficial a los componentes de la misma. Entender que esta es una economía que depende del gobierno, que la derrama en obra pública y sus multiplicadores constituye entre el 35 y 40% del desempeño económico del Estado, que es urgente abandonar las prácticas de asignación de obras por filia política, por amistad o por un beneficio a un grupo selecto. Urge abandonar la creación de empresas al vapor en beneficio de unos pocos y, por otro lado, urge abandonar el bloqueo de empresas que cuentan con una larga trayectoria, con un vasto equipo y personal, pero que alguien identificó con un grupo político. Estas son las ideas que tienen a Campeche en las últimas posiciones de desempeño económico y que deben de una vez por todas erradicarse. Muchos saludos y muchas gracias.